les decimos que en las casas romanas ya había penes erectos, dirán, pues bueno, pues evidentemente, si convivía dentro de un matrimonio o algún tipo de relación de pareja, bueno, pues sería habitual. Pero lo que estamos diciendo es algo totalmente distinto a lo que en un principio pueda pensarse. Se interpretaba como síntoma de fuerza, pero sobre todo como sistema de seguridad. Y no hablamos de nada carnal, sino de algo mucho más pétreo. Porque hoy hablamos con Ignacio Monzón, en esta sección de Curiosidades del Mundo Antiguo, de los sistemas de seguridad en las viviendas de entonces, en las viviendas de antaño. Sistemas de seguridad que nada tenían que ver con, por ejemplo, la seguridad que tenemos en este estudio, en donde nos filman con una cámara y ven si nos portamos bien o no nos portamos mal, ¿no? Entonces era distinto, la seguridad. Bueno saberlo. Bueno saberlo de la cámara porque no lo sabía. Pues la verdad es que sí. Por lo que para nosotros es muy erótico, incluso obsceno, para ellos tenía una simbología y una importancia sacral, porque la casa no es solo un mero hogar, sino que era un refugio físico y era un refugio espiritual. Por tanto, necesitaba protecciones como hay en muchas casas, como crucifijos. Entonces, un pene erecto, salvando las distancias... Cubría el mismo significado, sí, papel. Sí, que nadie se ofenda, pero la verdad es que en ponerlo en una puerta, incluso a veces penes erectos alados, era un símbolo apotropaico, era un símbolo de fuerza, que hablaba sobre la capacidad creadora, la fuerza vital del pater familias. Para hablar de estos sistemas de seguridad en Antigua Roma tenemos que hacer una diferencia entre domus e ínsula. Sí. Había varios tipos, como ya hablamos, de casa romana. En principio, la domus es la casa rica, pero es una casa muy cerrada, es una casa que viene del mundo griego. Es parecida a la casa andaluza, a la casa española, que se articula en torno a un patio. Lo que pasa es que no suele tener ventanas en la parte exterior. Todo es hacia el interior, hacia el gran patio. Y eso tenía un significado también, evidentemente. No era porque sí. No les gustaban, cerrarse de cara al exterior por razones estéticas, sino por razones fundamentalmente de seguridad casi espiritual, pero de seguridad, al fin y al cabo. Claro, también física. En la casa es donde estaban las mujeres. Y las mujeres pues se consideraba que no podían salir, que eran una especie de tesoro de la familia. Es una casa, es una mentalidad también muy cerrada. Es decir, ellos van a lo público, van al foro, pero luego van a su casa, que es como lo que se suele decir, la casa de un hombre, su fortaleza. No en el sentido de que sea fuerte, sino en el sentido de que es algo privado, es algo donde nadie puede entrar. Por eso solo suele haber una puerta y suele estar muy vigilada con eso. Por ejemplo, con ese relieve de pene erecto, con pues esas pinturas, por ejemplo, de gorgonas. Ese es otro de los elementos importantes que se utilizaban, ¿no? ¿En qué consistían? Pues pintar seres divinos, seres como las cabezas de la gorgona, la cabeza de Medusa, que tenían un carácter apotropaico, es decir, alejaban el mal, tanto físico como espiritual. Si alguien miraba la cabeza de la gorgona, se quedaba petrificado. Era una manera, es como las gárgolas en las iglesias, que se dice que están ahí son tan feos que asustan tanto a lo bueno como a lo malo. Eso es uno de los elementos. El otro del que estamos hablando son esos penes erectos que, como dices, tienen una simbología muy especial, una simbología que no solamente se ha manifestado en el mundo romano, sino que procede de tiempos mucho anteriores, ¿no? La simbología de fuerza asociada al hombre, asociada a la virilidad, y eso protegía lo que había dentro. Claro. En Oriente, los dioses con los penes erectos, los reyes con penes erectos, incluso eyaculando sobre la tierra, no tenían nada que ver con lo que nosotros podemos pensar. Era un auténtico símbolo de fuerza creadora, porque no se considera como ahora, que es la mujer la que porta la vida. Se consideraba que el hombre, en su semen, tenía la semilla de la creación, algo que en principio parece estéril, pero tiene como la fuerza del Big Bang, es decir, de ahí estalla y sale toda la vida. Y también se utilizaban altares. Sí. Que es algo que incluso se utiliza en la actualidad. No es tan difícil verlo, y antaño, y no tan antaño, era extraordinariamente habitual. El típico altar con una serie de estampitas o de pequeñas imágenes de la Virgen o de Jesús que representaban la protección de ese entorno, además muy físico en muchas ocasiones. Con las fotos además de los familiares. Exacto. Para los romanos, digamos, todo era importante. Nosotros vivimos en un mundo muy intrascendente. Una mesa es una mesa, un coche es un coche. Para ellos había algo detrás de todo eso, todo tenía su espíritu. Por tanto, todo podía ser
susceptible de ser atacado y de atacarle a uno. Entonces había una serie de dioses familiares, los dioses manes, que eran los dioses de la familia, que protegían a la familia física. Pero había que rendirles culto también, había que, mostrarles un respeto, si no, podían castigar a la misma familia. Y en cuanto a lo que era seguridad física, representada en personas, ¿existía la figura del portero de las viviendas? Sí, no sé si dirían es el famoso un poquito de por favor, pero sí, físicamente ellos sabían que por mucho mosaico, por mucha pintura, evidentemente, siempre había un peligro. Las grandes puertas, foris, han derivado en la palabra foráneo, es decir, el que viene de fuera, el que puede ser un peligro. Entonces había un espacio que procede del mundo griego, que es el Círoron, donde había un guardián que normalmente vivía prácticamente ahí, pegado a la puerta de entrada. Casi como ahora. Sí, exacto. O sea, que eran cotillas. Supongo que sí. Desde luego, en general, los esclavos no suelen salir muy bien parados en la literatura romana. Porque supongo que esos porteros en el estrato social no estaban muy bien ubicados, ¿no? No, porque de hecho solían ser esclavos. No siempre se podían permitir. Había algunos en las ínsulas, en los edificios de apartamentos, pero normalmente los que habían en la domus eran esclavos, entonces estaban vinculados a la familia, les interesaba proteger la casa, porque era proteger también a su propia familia. Todo lo que nos dices nos presenta un mundo extraordinariamente supersticioso. Sí, es que, lo que para nosotros es supersticioso, para ellos era religión, no era magia. Es que era el pan de cada día y era algo, pues que, como tú bien dices, hemos visto, por ejemplo, en este país hasta hace muy poco y todavía se sigue viendo. Es que la gente cree en ello. Creían en muchos espíritus, creían, por ejemplo, en los dioses lares, los dioses que protegían el lugar físico, dioses que protegían las esquinas, que de hecho se puede ver en muchos pueblos, vírgenes en las esquinas, porque tú no sabes lo que vas a encontrar al otro lado. Todo podía tener una simbología y todo podía dar miedo, y todo les podía dar miedo, desde luego, y les daba miedo. Por lo tanto, seguimos descubriendo contigo cómo ese mundo antiguo no era tan distinto al actual. Hay muchos elementos que están presentes. Hemos hablado de los porteros físicos de las viviendas. En nuestro mundo actual se ha puesto de moda las agencias de seguridad que han sustituido incluso a los porteros. ¿Existía algo parecido en la Roma de antaño? Agencias de seguridad privadas, no lo sé, porque al fin y al cabo los habitantes de las domus tenían sus esclavos, pues eso, sus porteros, que eran evidentemente unos gorilas. Podían tener gente que les guardara la puerta. En época de Augusto, ya en el siglo I antes de Cristo, se organizó, la primera fuerza policial de Roma. Roma estaba dividida en una serie de distritos y cada distrito tenía varios barrios, es decir, como ahora, como Madrid. Pues prácticamente, no sé si era en cada distrito, incluso en cada barrio, había una comisaría. Había una especie central de los llamados vigiles, es decir, los vigilantes, que como no podían portar armas de filo, en Roma no se podía, en principio era ilegal, portaban palos. Iban por la ciudad por la noche portando palos con antorchas, pues vigilando a ver qué pasaba. Apuntamos ese tema para desarrollarlo en futuras conversaciones contigo, porque me parece también extraordinariamente interesante y significativo de lo que estamos demostrando con esta sección, lo parecido que somos a lo que éramos. Parecido que somos a lo que éramos. Ignacio Monzón, un placer. Hasta la semana que viene. Como siempre, Bruno, un placer.